Yo acá les voy a mostrar hasta la parte de cómo se llenan las tarjetas, ¿sí? Pero la parte del tratamiento, aquí ya mencioné por ahí cuáles eran los medicamentos, sí tienen que ver las guías que les voy a mandar de tuberculosis porque es bastante extenso, es bastante tema y pues no nos da, o sea, realmente nosotros estamos acá 2 horas, 2 horas los viernes y los sábados y pues hablar de todo el esquema completo de tuberculosis se nos va, o sea, se nos va el tiempo volando, ¿sí? Entonces son, pues acá están las siglas, sidobudina, clorhidrato de tambutol, rifampicina y cianida, ¿sí? Mírenlo, acá está, aquí menciona estos dos sin las siglas. Bueno, entonces estamos con la parte de las tarjetas y decíamos que era importante la ocupación, el lugar donde trabaja, porque pues puede infectar o contagiar a otros pacientes. La dirección de la vivienda por la misma razón. Hay que saber dónde vive el individuo para saber con quiénes vive, porque esas personas con las que viva, conviven con él, pues muy probablemente ya tienen carga de tuberculosis, ya han sido contagiados, o puede que haya sido otra persona del hogar que tiene está pasando por una fase todavía mucho más prolongada que fue la que lo contagió a él. Una de dos, ¿sí? Nombre del lugar de trabajo y la dirección, y pues se imaginarán que también la dirección del lugar donde vive, ¿no? Barrio, vereda donde trabaja, barrio, vereda donde vive, números de teléfono, condición de ingreso, entonces dice acá, marcar 1 si es paciente nuevo, marcar 2 si es un paciente que tenía una recaída, marcar 3 si un paciente que ha reingresado después de haber abandonado, o marcar 4 si es remitido, es decir, si ha venido remitido desde otra IPS, por ejemplo, pacientes que vienen de otro departamento y entonces le dijeron al paciente, pero es que usted no vive en este departamento, usted está seguramente acá de vacaciones. Entonces lo remito a una IPS en el municipio o en el departamento donde usted vive. Entonces, un paciente remitido. Para pacientes de fracasos, ver una nota al respaldo, ¿sí? Entonces, suena, ojo, porque esto suena muy parecido y yo resalto mucho a veces esos detalles. Cuando tenemos dos palabras o dos términos que suenan o parecen que fueran lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Yo siempre he hecho resalto en eso porque cualquiera se puede equivocar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de paciente con recaída, paciente con reingreso, paciente con fracaso, sonaría como que los tres términos son lo mismo, pero ojo que no es lo mismo. Ya creo que ya expliqué eso antes, ¿sí? Pero si no quedó claro, vuelvo y lo repito. Paciente con recaída es un paciente que venía con su tratamiento, ¿cierto? Venía mejorando sus síntomas, probablemente ya estaba en segunda fase y de un momento a otro le reavivó, ¿cierto? Le reaparecieron todos los síntomas, las bacterias aumentaron su carga bacteriana, ¿cierto? Eso es una recaída, ¿cierto? ¿Ya? O también puede ser un paciente que cumplió con todo su tratamiento, todo su esquema al día y pasó un tiempo, meses, quizá hasta años y de un momento a otro le reactivó, le reinició toda la tuberculosis. Entonces, ese es un paciente con recaída. Segundo ejemplo, paciente con reingreso después de abandono, pues no sé si tengo que explicarlo muy bien, pero para que no queden dudas, es ese paciente que venía con su tratamiento, recuerden que son dos fases y las dos fases sumadas en tiempo vienen siendo casi 6 meses, ¿sí? Entonces, de un momento a otro, el paciente abandonó, puede ser el primer, el segundo mes o incluso en la segunda fase. Y el paciente se desapareció del mapa, desapareció totalmente del radar, lo fueron a buscar en su casa, no lo encuentran, no dan razón, no, nadie sabe, no contesta el número de teléfono, etcétera, etcétera. Es un paciente que abandonó, ¿cierto? Entonces, y de un momento a otro el paciente regresa al centro de salud o al hospital, probablemente porque le han vuelto a aparecer los síntomas. ¿Sí? Es ese tipo de pacientes, como les decía al principio, que dicen, oh, ya no tengo síntomas, no me duele nada, ya me sané,
ese médico era un mentiroso porque decía que tenía que tomar antibióticos por 6 meses y mentiras que yo apenas como a las 3 semanas ya estaba bien. Pero sorpresa, esta es una enfermedad que tiene una fase latente muy larga, que puede la fase latente incluso durar años, y el paciente empeora y reingresa. Entonces, ese es un reingreso. Paciente que reingresa después de haber abandonado el tratamiento. Y el paciente fracaso, ¿sí? No, no le estamos diciendo fracasado al paciente, no. El paciente fracaso es el paciente que cumplió todo su tratamiento, pero el tratamiento no le hizo absolutamente nada. ¿Ya? ¿Y por qué podría pasar eso? Porque, como lo dijimos al principio, a veces la bacteria es resistente o multidrogoresistente y el tratamiento no le hizo ni cosquillas, ¿sí? Entonces, eso se considera un fracaso, no por culpa del paciente, aquí sí ya no es culpa del paciente, ¿ya? Un fracaso es que el paciente cumplió con el tratamiento, pero el tratamiento no le hizo nada, ¿sí? Cambio en el caso 3, ¿sí? En la casilla 3, sí es culpa del paciente. Ese es el paciente que abandona. En el caso 2, es el paciente que está en tratamiento, pero de un momento a otro se le reavivan todos los síntomas como el primer día, ¿sí? Esa es la recaída. Entonces, esa es una diferencia entre recaída, reingreso y fracaso. Bueno, tipo de tuberculosis. Tipo de tuberculosis, entonces aquí tenemos pulmonar y extrapulmonar. Si es pulmonar, tachamos con una X, casilla 1. Si es extrapulmonar, tachamos con una X, casilla 2. Si es extrapulmonar, entonces tendremos que llenar la siguiente casilla que dice acá, localización extrapulmonar. Es decir, ¿en qué sitio está esa tuberculosis extrapulmonar? ¿Sí? ¿En qué sitio? Ay, pero es que yo no tengo visión de Superman para saber en dónde está esa tuberculosis. Podría tenerla en un pie, en una mano, en una pierna, en la boca, en la cara, en el pecho, en la espalda, bueno, ¿cierto? Hay una forma fácil y es que de pronto aquí no lo hemos dicho porque, bueno, la presentación no lo menciona, pero antiguamente se le llamó tuberculosis precisamente porque la enfermedad de la tuberculosis formaba una especie de tubérculos, ¿sí? Por eso se le llama tuberculosis. ¿Por qué forma una especie de tubérculos? ¿Cómo es un tubérculo? Pues yo me imagino que todos saben cómo es un tubérculo, ¿no? Todos hemos visto cómo es una yuca, una papa, ¿sí o no? Esos son tubérculos. La yuca y la papa son tubérculos. Entonces, forman una especie de tubérculos en el cuerpo. Entonces, donde aparezcan esos tubérculos es porque ahí está la tuberculosis. Si tú ves tubérculos, por ejemplo, debajo de la axila, pues la tuberculosis está ahí, en la axila. Probablemente haya cogido un ganglio linfático porque generalmente debajo de la axila, las enfermedades que aparecen en la axila es porque han invadido el ganglio linfático que pasa por debajo de la axila. Podría ser, ¿sí? Pero bueno, eso depende también del sitio. ¿Listo? Entonces, bueno, se coloca aquí donde se observen los tubérculos, ¿sí? O la malformación, porque es que la tuberculosis también causa malformación. Donde se produzca la malformación, los tubérculos, entonces aquí se coloca el sitio. Bueno, acá donde dice diagnóstico, entonces simplemente se coloca con una X, ¿cierto? Todos los exámenes que se le han hecho al paciente y si ha dado positivo, negativo o indeterminado, no hay resultado. O puede ser que no se le haya hecho, entonces, NR, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al paciente se le tomó unos rayos X en el tórax, radiológico. Entonces, ¿cómo salieron esos rayos X? Los rayos X indicaban que era tuberculosis o indicaban que no había signo de tuberculosis. Entonces, se marca positivo o negativo. ¿Sí? Prueba de la tuberculina, el cuadro clínico, es decir, si el paciente tenía los signos y los síntomas. Si no había signos ni síntomas, entonces negativo. Histopatológico, pues es una muestra de tejido. Generalmente se muestra, eso se le llaman biopsias. Es como un cultivo, pero ya es como una muestra de piel, de tejido subcutáneo, de incluso hasta de músculo podría ser. Entonces, eso se le llaman biopsias. Entonces, una biopsia se le marcaría acá. Si se le hizo biopsia, entonces positivo o negativo.
Cultivos y vaciloscopia, lo mismo. Se le tomó un BK y el BK salió positivo, entonces acá se marca una X positivo BK. Bueno, acá dice resultado del BK seriado, entonces dice acá primer BK, segundo BK, tercer BK. Claro, es que durante su esquema de tratamiento se les hace diferentes BK, ¿sí? No me acuerdo exactamente cada cuánto es, creo que es uno al inicio del tratamiento, el segundo a los 2 meses, creo, y el tercero creo que ya a los 4 meses, más o menos. Creo que es a los 0 meses, o sea, día 1 del tratamiento, a los 2 meses y a los 4 meses. Creo que era así, la verdad. Voy a volver a revisar las guías porque yo también tengo esa duda, pero lo ideal, o sea, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que para el segundo BK ya el paciente esté marcando negativo, ¿sí? Para el segundo BK ya esté marcando negativo, porque lo ideal sería que para el segundo mes de haber iniciado el tratamiento, su conteo de bacterias haya bajado. Si está en tratamiento, si el paciente no está en tratamiento, si el paciente no está juicioso, si el paciente no está yendo al centro de salud, el paciente simplemente no se está tomando los medicamentos, entonces ahí sí lo más seguro es que el segundo BK le marque positivo, ¿sí? El tiempo de los síntomas, la fecha de diagnóstico de tuberculosis, es decir, el día en que se le tomó uno de estos exámenes que confirmaba que el paciente tenía tuberculosis. La fecha del resultado del cultivo, ¿sí? Día, mes, año. Dice acá, ¿le realizaron asesoría para VIH? Sí, no, no sabe. A ver, ¿por qué aparece esta casilla hablando del VIH? A ver, porque es que como lo dije en un principio, sí hay una relación entre el VIH y la tuberculosis. No es que el uno me cause el otro, no, la relación no es tan directa. Es un poquito más indirecta, pero hay una relación. Ahora sí, ¿cuál es la relación entre el VIH y la tuberculosis? Antes de que se nos acabe la clase y no termine de explicar esa parte. ¿Cuál es la relación entre los dos? Porque el uno es un virus y el otro es una bacteria, ¿no? El VIH es un virus, la tuberculosis es una bacteria. El uno es una enfermedad pulmonar que algunas veces puede salir del pulmón y invadir otros tejidos y causar malformación. Y el otro es un virus que está en la sangre, en los fluidos como el semen, los fluidos vaginales, ¿cierto? Y generalmente está infectando los linfocitos. Ese es el virus del VIH. Entonces, ¿qué relación hay entre el uno y el otro si vemos que son dos enfermedades completamente distintas? La relación es que siempre es por el lado del VIH. Siempre es por el lado del VIH. Porque un paciente con VIH puede estar inmunosuprimido, ¿sí? Yo sé que todavía no les he dado la clase de VIH y se las estoy debiendo todavía, pero partamos de ahí, o sea, pacientes con VIH pueden estar inmunosuprimidos. No estoy diciendo que siempre lo estén, pero podrían estar inmunosuprimidos, sobre todo si el paciente no lo sabe. Si el paciente está sano, como dice el dicho, el paciente no tiene absolutamente idea de que es VIH positivo, lo más probable es que ese VIH esté un poquito avanzado, ¿sí? Entonces, para esos pacientes que no sabían que tenían VIH, o que saben que tienen VIH, pero no están juiciosos con el tratamiento, pues pueden estar inmunosuprimidos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los inmunosuprimidos? Pues siempre son más débiles y vulnerables a infecciones y a otras enfermedades, ¿sí? Por eso por allá al principio en una diapositiva decía pacientes inmunosuprimidos, las bacterias de la bacteria de la tuberculosis suele ser más agresiva, ¿sí? Y es que las bacterias son oportunistas, la mayoría son oportunistas, tú les das chance y ellas arman quilombo, como dicen por ahí, arman desmadres, ¿cierto? Entonces, un paciente que tenga el sistema inmunológico débil es un paciente que va a sufrir más con cualquier enfermedad. Es que es con cualquier enfermedad, no solo con la tuberculosis, con cualquiera, ¿sí? O si no, miren a ver qué le pasa a un inmunosuprimido que le da COVID, ¿sí? Arma desmadre, ¿cierto? El COVID a un inmunosuprimido lo puede matar, ¿sí? Entonces, siempre pacientes con VIH eh, están más débiles, ¿sí? Están más débiles ante ciertas enfermedades.
Sí es cierto que hay una forma más agresiva de VIH que se llama el SIDA, ¿cierto? El SIDA son unas siglas también, realmente SIDA no es un nombre, son letras, son unas siglas que significa síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, ¿cierto? Entonces, en el SIDA es, digamos, cuando ya el paciente con VIH está en ese estadio, en esa fase, donde ya no hay defensas, no hay absolutamente quien proteja a ese paciente, está completamente expuesto o débil contra ciertas enfermedades, ¿sí? Entonces, pacientes con VIH pueden darle enfermedades que una persona que no tiene VIH no le podrían dar, ¿sí? Y estamos hablando de que la tuberculosis es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Entonces, un paciente que tenga VIH se va a contagiar muy fácil de tuberculosis. Y aquí les estoy tirando un adelanto. Esa es una razón de por qué cuando ustedes entren a un hospital o una sala de hospitalización, ustedes van a ver que los tuberculosos están en una punta y los pacientes con VIH están en la otra punta. Es decir, si yo tengo un pasillo con 20 camas, ustedes van a notar que las primeras camas van a ser de pronto cuartos aislados con ventanas y puertas cerradas. Tú sabes que al ver esas ventanas y puertas cerradas, sabes que eso es un cuarto aislamiento. Y como sabes que es un cuarto aislamiento, pues sabes que lo más probable es que dentro de esas habitaciones, dentro de esos cuartos, hay pacientes con VIH, ¿sí? Pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, porque la tuberculosis se transmite por el aire, ¿sí? Se transmite por el aire, entonces van a tener puertas y ventanas cerradas. Y vas a notar que los pacientes con VIH los van a poner en la otra punta, ¿sí? Que eso era lo que hacían acá en un hospital público acá en Cali. Tú entrabas, por ejemplo, a hospitalización hombres, de primero estaban los pacientes aislados, que tienen que estar aislados, sean tuberculosis o otra enfermedad que requiere aislamiento, y en la punta del fondo, ¿cierto? Estaban los VIH. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque tú no puedes poner a un paciente VIH positivo al lado de un paciente con tuberculosis. Arman desmadre los dos, ¿sí? Pacientes VIH positivos con pacientes con tuberculosis no pueden tocarse, no pueden estar juntos, ni de asomo. Entonces, una estrategia que hacen en hospitales es esa, que si acá tienen un pasillo, a ver, voy a usar esta flecha acá, si acá tienen un pasillo, acá en los primeros cubículos van a tener, por ejemplo, a los aislados con sus puertas y sus ventanas cerradas, pasan los demás cubículos y acá al fondo van a poner a los del VIH. Son dos tipos de pacientes que nunca deben entrar en contacto el uno con el otro. Nunca pueden estar cerca el uno con el otro, ¿sí? Porque entonces arman desmadre los dos, ¿sí? Se nos sale de control, ¿sí? Un paciente con tuberculosis al lado de un paciente con VIH es un paciente que le va a regar la tuberculosis por todo el cuerpo, ¿sí? Por todo el cuerpo. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, por eso es que ustedes van a ver, a pesar de que este tarjetón es único y exclusivo para pacientes con VIH, por eso es que vas a ver que hay estas casillas que hablan de VIH. Entonces, miren lo que dice, ¿le realizaron asesoría para VIH? Sí, no o no sabe o no se acuerda. Entonces, si no le han hecho asesoría para el VIH, eso es importante, porque ese paciente hay que hacerle prueba de VIH. Entonces, miren, por eso la siguiente casilla nos dice, resultado de la prueba confirmatoria de VIH, o sea, ya se la hicieron, no está preguntando si se la van a hacer o cuándo se la van a hacer, no está preguntando de una vez, se la hicieron ya o no, y de una vez el resultado, positiva, negativa o no se le ha realizado. Luego acá dice condiciones asociadas a tener en cuenta para el manejo seguimiento. Enfermedad renal, enfermedad hepática, VIH, SIDA, diabetes mellitus, silicosis, desnutrición, alcoholismo, farmacodependencia o embarazo. Entonces, todas estas son condiciones que harían que ese paciente fuera muy delicado. Y miren, acá está el VIH otra vez. Entonces, ojo con ese tipo de pacientes que tengan tuberculosis, ¿sí? Hay que hacerles un seguimiento.
No creo que haga falta resaltar por qué a la embarazada, porque es que podría terminar contagiando al bebé desde el momento en que nace, ¿sí? En caso de asociación de la tuberculosis con el VIH, este paciente está recibiendo terapia antirretroviral. Miren acá. Nos está planteando de entrada una situación peligrosa, pero que puede pasar. Entonces, miren acá, aquí de entrada nos está diciendo el nombre de los medicamentos que se usan con los pacientes con VIH. ¿Cómo se llaman los medicamentos para pacientes con VIH? Se llaman así, antirretrovirales. Entonces nos está preguntando, ¿ya está recibiendo terapia antirretroviral en caso de que se sepa que ese paciente tiene VIH? Pregunta, sí, no, sin datos, no hay datos, o sea, no hay información al respecto o el paciente no sabe. Y bueno, y todo esto va en la tarjeta, por eso digo, no es una tarjetica, en realidad es una tarjetota. Entonces luego acá dice pruebas de sensibilidad, si le han hecho pruebas de sensibilidad a algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, otra vez acá aplican las siglas, ¿cierto? Soniazida, rifampicina, etambutol, silobudina, ¿cierto? Eh, y esta es de otro que se usa en otro esquema aparte, pues que no me da el tiempo para ponerme a hablar del otro esquema. Hay otro esquema que se usa para esos pacientes que han abandonado, para esos pacientes que han tenido recaídas o para esos pacientes que tienen tuberculosis multiresistente. Entonces, por eso la letra S es de ese otro medicamento. Y se usan, ya no se usarían 4 en un tetraconjugado, en una sola pasta, sino que se usarían 5 y ya no en una sola pasta, ya son 5 y en cada uno separado. Entonces se vuelve un mundo de pastas. Y lo mismo, o sea, el paciente tendría que venir todos los días. Entonces, ¿qué es preferible? Tomarse 4 eh, todos los días durante la primera fase y la segunda fase lunes, miércoles y viernes, o después dejar que la enfermedad te ponga débil, te deje muy mal y después terminar tomando un mundo de pastas porque es que se vuelve un mundo de pastas, ¿sí? Ya cada uno viene por separado y se le agrega otro de más, entonces, eh, y que en ese proceso donde el paciente abandonó, pudo haber contagiado a muchos otros más. Entonces, pues es preferible siempre ser juiciosos con el tratamiento para no contagiar a otros miembros en tu casita. Bueno, acá con las pruebas de sensibilidad se refiere cuando al paciente se le va a iniciar este esquema y se sospecha que el paciente podría ser alérgico a alguno de los medicamentos. Y entonces aquí hay un detalle, porque podría ser, vuelvo y le digo, no estoy diciendo que sea algo muy común, pero a veces pasa que el paciente es alérgico a uno de los 4 medicamentos con los que se usa el tetraconjugado, ¿sí? Incluso yo conocí un caso cuando yo era estudiante, cuando yo estaba practicante, yo conocí el caso de una señora que venía de Estados Unidos y la señora decía que era alérgica a la R, es decir, a la rifampicina. Entonces ella decía, no, lo que pasa es que yo soy alérgica a la rifampicina, entonces me tuvieron que cambiar el medicamento y el esquema. Y como ella venía de Estados Unidos, pues ella venía como de Miami, creo, eh, allá le venía con otro esquema, o sea, un esquema diferente. Por eso yo siempre les digo, los esquemas de tuberculosis son diferentes entre los países. Es decir, si yo me voy a Europa, me voy a encontrar que el esquema de la tuberculosis es diferente. ¿Por qué es diferente el esquema de tuberculosis entre países? Bueno, esa es otra pregunta interesante. Porque, y eso también lo dije al principio, no todas las cepas de tuberculosis son iguales, ¿sí? Como pasa con el coronavirus. Entonces, no todas las cepas de tuberculosis son iguales. Y la cepa de tuberculosis que hay aquí en Colombia necesita los 4 medicamentos porque es una cepa altamente resistente. Y si es hospitalaria, pues peor. Se imagina, contagiarte de tuberculosis dentro de un hospital, ¿no? Terrible. Ese bendito bicho debe ser inmune a más cosas que usted con las vacunas, ¿cierto? Entonces, si te vas a Europa y te contagiaste de la cepa de tuberculosis que hay en Europa, pues vas a notar que se necesitan ya no 4, sino 3 medicamentos nomás,
porque la cepa europea de tuberculosis es menos resistente que la cepa de tuberculosis que hay aquí en Colombia. ¿Listo? Esa es la respuesta de por qué cuando encuentras pacientes que vienen de otro país, va a encontrar que tienen un tarjetón diferente, con un esquema diferente y a veces hasta con dosis diferentes. Porque las cepas que hay en Estados Unidos y que hay en Europa son menos agresivas que la cepa que nosotros tenemos acá. Bueno, resultados de pruebas de susceptibilidad, bueno, ya lo dije, es en caso de si se sospecha de que el paciente es alérgico a uno de los cuatro. Lamentablemente aquí se espera que el paciente presente reacciones adversas para que le hagan una de estas cuatro pruebas. Es decir, no te mandan las cuatro pruebas de entrada, ¿no? ¿Sí? No te mandan prueba de isoniazida, rifampicina, tambutol, sidube, no. Aquí normalmente esperan a si el paciente presenta efectos secundarios, efectos adversos. No debería ser así, vuelvo y lo digo, no debería ser así. En Estados Unidos creo que sí, de una vez te mandan las pruebas antes de empezar. Aquí no, aquí esto es Locombia, recuerden que esto es Locombia. Aquí esperan a que tú te enfermes por la reacción a un medicamento y entonces el médico va a tratar de adivinar a cuál de los cuatro, entonces ahí sí te va a mandar prueba de sensibilidad a los cuatro, ¿sí? Pero es porque ya el médico observó que estás presentando efectos adversos. ¿Cómo así efectos adversos? Pues que el paciente empiece a vomitar, a que le dé diarrea, mareo, dolor de cabeza, fiebre, etcétera, etcétera, por, eh, porque es alérgico a uno de estos medicamentos. No se podría saber a cuál, podría ser a este o a este, que generalmente estos dos son los que más reacciones causan. Entonces, el médico va a sospechar, pues, con base a la evidencia científica de que la isoniazida y la rifampicina son de los que más causan efectos secundarios y son los que más pueden causar efectos de alergia. Entonces va a mandar prueba a alguno de estos dos, o si no es un médico, bueno, pues mandará prueba a los cuatro. ¿Sí? Pero, vuelvo y lo digo, en Estados Unidos creo que te mandan estas pruebas de sensibilidad antes de iniciar el tratamiento. Acá no, acá esperan a que te enfermes, a que muestres síntomas de alergia y ahí sí te mandan las pruebas. A todos los abandonos y recaídas se les debe realizar cultivo y pruebas de susceptibilidad al iniciar el tratamiento. Bueno, claro, sí, no, tiene mucho sentido lo que está diciendo. Porque es que cuando un paciente abandona, cuando un paciente tiene una recaída, no, o sea, realmente no hay certeza de qué tan avanzado está el virus, de qué tan, el virus, la bacteria, perdón, de qué tanto ha avanzado la bacteria, cuántas colonias ha formado, entonces sí se le debe tomar un cultivo. ¿Sí? Recuerden que el cultivo es la prueba gold estándar, ¿sí? Es la prueba de oro, no el BK. El BK es más como para captar pacientes sensibles. Entonces, generalmente no se manda cultivo. Un paciente nuevo, nunca se le manda cultivo. Siempre se le mandan son los BKs, las baciloscopias. Pero pacientes que tienen historial de haber tenido tuberculosis antes, como los que abandonan, los que han tenido recaídas, sí se les debe mandar cultivos de entrada. Entonces, de entrada, o sea, desde el momento en que vuelven a reiniciar el tratamiento. Bueno, acá sí está los medicamentos, por si alguno tenía la duda de cómo se escribían. Entonces, bueno, acá tenemos el RHZES. Las dosis en miligramos acá se colocan, ¿cierto? Y acá el control de contactos, la fecha, los nombres, la edad, el sexo, relación con el caso. Entonces, ¿tiene síntomas respiratorios? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí en este cuadrito, ¿qué es lo que va a ir? Todos los miembros de tu familia, ¿sí? E incluso personas cercanas, muy cercanas en tu área de trabajo. Entonces, les pone el nombre de tu familiar, la edad, cuál es la relación que tiene contigo, si es que vive contigo en tu casa o si es que trabaja contigo, y si tiene síntomas respiratorios. Entonces, generalmente se les pide un número telefónico o algo para empezar a hablar con ese paciente de qué síntomas tiene. Y si es posible, hacerlo ir hasta el centro de salud. Acá dice BCAR, RRX, de rayos X, PPD, pues la prueba de la tuberculina, entonces en caso de que ya les hayan hecho alguna de esas pruebas. Entonces acá actividad realizada, vaciloscopia 1, vaciloscopia 2, vaciloscopia 3, cultivos,
BCG, prueba tuberculina, rayos X, si se les ha hecho profilaxis, si se les ha hecho seguimiento. Esto en caso de que hayas contagiado, o sea, eso es para descartar que no hayas descontagiado a alguien en tu casa. Y acá simplemente las dosis en miligramos, primera fase y segunda fase. Entonces, bueno, la letra S, aquí nos está resolviendo la duda, la letra S era streptomicina, ¿sí? Etambutol, clorhidrato de etambutol, piracinamida, isoniazida, rifampicina. Nombre de la persona que supervisa el tratamiento. Entonces aquí va el nombre del médico y de la enfermera. ¿Por qué digo nombre del médico y la enfermera? Porque es que pasa por los dos, ¿sí? Es decir, el médico va a hacer unos controles cada cierto tiempo a este paciente, pero el médico no es el que va a estar todo el tiempo mandándole los medicamentos. Entonces también va el nombre de la enfermera, porque la enfermera sí es la que va a estar viéndose con el paciente cada vez que necesite los medicamentos. Entonces van el nombre de los dos, el del médico y el de la enfermera. La dirección, pues del paciente, barrio Vereda Resguardo, teléfono. Y bueno, esta es la parte más trunca de acá del, del tarjetón. Esta es la parte más trunca del tarjetón porque aquí es donde viene lo interesante, lo interesante de esta tarjeta. Por eso les decía yo que era una tarjetota. Entonces miren acá, dice primera fase, segunda fase. Entonces digamos que el paciente inició el día tal del mes tal. Entonces se debe colocar acá el mes que inició. Entonces por ejemplo aquí ya le han puesto mayo. Dice mayo 2010. Entonces miren acá los cuadros rojos. Miren los cuadros rojos. Miren que hay unos intervalos entre los cuadros rojos, ¿cierto? Entonces dice acá, anótese el número consecutivo de dosis que lleva el paciente y deje en blanco cuando el paciente no recibe dosis, como por ejemplo el día domingo o inasistencia. Entonces, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que son lunes, viernes, sábado, hasta el sábado, ¿no? Y el domingo se descansa. Entonces, lo ideal sería que los cuadros rojos, que en realidad es el espacio en blanco, fueran los domingos. Pero es que eso no siempre va a ser así. Habrán días donde el paciente simplemente no asiste. Entonces, miremos este ejemplo que nos están pintando acá. Digamos que el paciente empezó acá este día, el día 1, y que el día 1 fue un sábado. Pues acá el día 2 sería un domingo, ¿sí? Pero miren que en el día 3 le han puesto un 2 a pesar que es el día 3, ¿sí ven? Día 4 y le han puesto un 3, día 5 y le han puesto un 4. ¿Por qué? Porque el número que se escribe acá en la casilla es el número de la dosis, no el número del día. El número del día ya está acá arriba, entonces ¿para qué me van a volver a colocar otra vez lo que yo ya estoy viendo, cierto? No tiene sentido. ¿Ya? Y acá en la segunda casilla pues sería el segundo mes, tercer mes, cuarto mes. ¿Listo? Entonces miremos acá, dice 1, 2, 3, 4, 5, miren, llega hasta el 31 porque hay meses que tienen 31 días, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tú vas a colocar aquí? Lo que tú vas a colocar aquí es el número de la dosis. Como acá descansó en el día 2, quién sabe, de pronto era un domingo, entonces al día 3 de ese mes fue su segunda dosis, entonces le colocas el número 2 porque es la segunda dosis. ¿Sí? 3, 4, y digamos, ha llenado hasta aquí, ¿no? ¿Sí? 4. Entonces digamos que esto fue un lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y miren que acá dejó el cuadro rojo, que sería el domingo, ¿sí ven? Porque los días domingos no se toma dosis. ¿Listo? Entonces acá miren otra vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Hasta ahí va todo bien. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto generalmente se hace para resaltar cuáles son los días domingo y de una vez decirle, avisarle al paciente que esos días no va a venir. ¿Sí? Como acá lo han llenado hasta el día 5, con el número 4 significa que el paciente en el día 5 de ese mes ha recibido 4 dosis. Eso es lo que me está diciendo acá. Es un paciente que recién ha ingresado. ¿Sí? Va en su número 4. Esto de aquí para acá no lo vas a llenar hasta que no se hayan cumplido las dosis, ¿sí? Es decir,
El paciente ha recibido 4 dosis, entonces aquí le han puesto hasta su cuarta dosis, ¿sí? Entonces, como el paciente no ha recibido la quinta dosis, tú no le vas a colocar acá el número 5. Ese 5, ¿sí? Ese 5 de aquí, se lo colocas el día que el paciente viene por su medicamento. Y aquí es donde viene otra recomendación que se les hace a las enfermeras. Ustedes tienen que darle el vaso con agua, la tableta en la mano y ver que el paciente se haya tomado el medicamento. Es decir, no es que el paciente venga, le toque a usted a la puerta de su consultorio, enfermera, deme el medicamento, y usted se lo va a dar, se lo pasa en la mano y chao, listo, que se vaya muy bien. No. Aquí hay un protocolo muy serio y es que dicen que la enfermera tiene que ver que el paciente se haya tomado el medicamento. Por eso es que ustedes le tienen que dar el vaso con agua, ¿sí? Usted tiene que ver con sus propios ojos que el paciente se haya tomado la tableta, ¿sí? Y esto pasa también con los pacientes psiquiátricos. Con los pacientes psiquiátricos hay que hacer lo mismo. Usted tiene un paciente con esquizofrenia y le han mandado medicamentos antipsicóticos, usted tiene que ver que el paciente se haya tomado el medicamento. La mayoría de los medicamentos son tabletas, ¿sí? Son medicamentos de vía oral, ¿ya? Entonces, aquí pasa lo mismo, son antibióticos, pero son antibióticos orales, vienen en una tabletota, ¿sí? Entonces, usted tiene que, como mínimo, ver que el paciente se haya tomado el medicamento. Entonces, al final, cuando el paciente se haya tomado la tableta, se haya metido la tableta a la boca y usted le haya pasado el vaso con agua, el paciente se haya tomado el vaso con agua, usted le dice al paciente que por favor abra la boca, ¿cierto? Y usted observe que en la boca no haya metido la tableta debajo de la lengua o algo, ¿sí? Obviamente no te vas a acercar a la boca del paciente sin tapabocas y sin gafas, porque recuerda que es un paciente que tiene bacterias en su boca, en su saliva, en su vía respiratoria, ¿sí? Estamos hablando de la tuberculosis, no estamos hablando de cualquier otra enfermedad menos contagiosa. Entonces, si le vas a mirar la boca, no te acerques mucho y siempre ten tu tapabocas puesto, ¿ya? Para la segunda fase, entonces miren lo que dice, anote el número consecutivo de dosis que ya el paciente y deje en blanco los días que el paciente no recibe dosis. Entonces, para la segunda fase, entonces miren acá, muy fácil. Supongamos que el paciente inició en, digamos que acá el siguiente mes de mayo, ¿no? Junio. Entonces empezó acá en junio la segunda fase, un ejemplo. Empezó en junio y empezó el 8 de junio. ¿Cómo lo harías ahí? Entonces tú empezarías a llenar primera dosis el 8 de junio, entonces aquí iría el día 1, aquí iría el número 1 porque sería la primera dosis. Lunes, miércoles y viernes nos dice la guía. Entonces el día 9 no vendría porque sería martes, ¿cierto? Vendría el miércoles que es el día 10. Entonces en el número 10 iría el número 2 porque sería la segunda dosis. Luego sería jueves, el jueves no vendría, entonces queda en blanco. Y luego vendría el viernes, y el viernes sería su tercera dosis. Entonces en el 12 iría el número 3 porque sería su tercera dosis. ¿Listo? Espero haber sido claro con esta explicación. Controles programados y realizados. Bueno, aquí se colocan las fechas de los controles. Y miren lo que decía, lo que le decía ahora rato, que hay un responsable médico y un responsable de enfermería. Entonces miren, por ejemplo, el primer mes están tachadas las casillas donde dice control bacteriológico, BK, control por medicina. Es decir, en el primer mes de tratamiento, realmente el paciente a quién le va a ver la cara, a la enfermera. Entonces, el primer mes se entiende solo con enfermería. Y la enfermera le va a pesar, le va a hacer una medición del peso, porque los pacientes con tuberculosis a veces pierden peso y eso es importante. ¿Ya? Y miren que en el segundo mes la casilla donde dice enfermería la han tachado. ¿Por qué? Porque en el segundo mes, era que yo les decía que sería la segunda vaciloscopia. Entonces, en el segundo mes viene una vaciloscopia. Obviamente el médico va a estar muy pendiente de ese resultado. Entonces se le manda con unos días antes, ¿no? La enfermera le programa unos días antes la vaciloscopia. ¿Ya? Entonces aquí se pone la fecha, el día que se hizo la vaciloscopia y el día, la fecha que se va a dar la cara con el médico. Cuando dice control bacteriológico, pues se entiende que es que le van a tomar su EK.
Y lo mismo, a pesar de que la enfermera no le va a hacer digamos, su cita, sí se va a ver con ella para que ella le tome el peso, para que al menos quede registro de cuánto pesa. Ya, lo demás, si ya directamente el paciente pasa es con el médico. La enfermera solo le va a tomar el peso el día de esa cita. Bueno, y vuelve y se le programa para el tercer mes una cita especial para hacerle un control con enfermería, donde la enfermera va a hacer exactamente lo mismo, va a tener una charla con él, le va a preguntar sobre signos, si ha tenido síntomas, le va a tomar su peso, su talla y su índice de masa corporal. Eh, si alguno todavía no sabe cómo se saca el índice de masa corporal, sepa que es el peso del paciente dividido la talla al cuadrado. Entonces hay que tomarle la estatura. ¿Sí? Entonces lo pueden averiguar también por internet. Hay otra forma y otro método, pero para mí el método más fácil de sacar índice de masa corporal de un paciente es este. Coges el peso, obviamente hay que pesarlo, le mides la estatura, por ejemplo, en metros, la estatura en metros, no en centímetros. Entonces, por ejemplo, el paciente mide 1,80 y pesa 80. Entonces tú vienes, coges 80, que es el peso del paciente, y lo divides por el resultado que te da entre multiplicar 1,80 por 1,80. ¿Por qué? Porque es estatura elevado al cuadrado. Entonces multiplica su estatura dos veces. 1,80 por 1,80 y el resultado va a dividir el peso del paciente. Y así se saca el índice de masa corporal. Bueno, al cuarto mes, miren, aquí hay otro espacio para la osciloscopia. Entonces aquí yo creo que iría la segunda beca. Fecha por control de medicina. Entonces miren que realmente el paciente con el médico se ve cada 2 meses. ¿Sí ven? Y el tratamiento idealmente debería durar 6 meses. Que se puede alargar otro poquito más y por eso aquí hay otras casillas. Pero miren que aquí claramente el número 6, o sea, no dice 7, no dice 8, porque es que realmente el tratamiento debería durar 6 meses. ¿Que se puede alargar otro poco más? Sí, se puede alargar otro poco más, sobre todo si los becas están marcando todavía positivo, positivo, positivo. ¿Sí? Entonces son pacientes con los que el tratamiento se podría alargar más. Pero miren acá, las casillas donde dice control con medicina muestran que son cada 2 meses. ¿Sí? Y los meses donde no se ve con el médico, se ve con enfermería. Bueno, niñas, vamos a dejar hasta ahí. Ya vamos, las 4:25, pero fue porque empezamos un poquito tarde, ¿no? Empezamos como 15, 16 minutos tarde. Entonces ahí me le robé un poquito de tiempo, pero también tengan en cuenta que empezamos tarde. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Espero que les haya gustado esta clase de tuberculosis. Obviamente